Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial. ¿Me escuchan? Lo escuchamos perfectamente, doctor Pinzón. Bueno, muchísimas gracias. Permítame saludar primero al doctor Omar Yepes. Un saludo especial para usted, presidente del partido. Por supuesto, al presidente Pastrana. Mi saludo especial. El señor presidente de la República, Iván Duque. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Tuve la oportunidad de ver también al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Procurador, por supuesto a los miembros del gabinete. Un saludo muy afectuoso a los senadores y representantes del Partido Conservador. Por ellos mi gratitud eterna por el apoyo y su restricto compromiso con las Fuerzas Armadas y con la seguridad y los esfuerzos en el país. Y también quisiera saludar a todos los amigos que nos están acompañando el día de hoy. A Betty Echeverría, por supuesto, nuestra secretaria general el día de hoy. Un saludo especial y gracias. Yo me tomé la libertad de preparar un documento y quiero leer ese documento porque me parece que es la mejor manera de dejar un aporte específico. Me dispongo entonces a leer ese documento en este momento. Es para mí un gran honor compartir con todos ustedes. Quiero agradecer de manera especial a las directivas del Partido Conservador y a todos sus miembros por la extraordinaria oportunidad de participar en esta histórica convención programática, que se conecta con los colombianos y con los jóvenes. Ser conservador debe ser construir futuro y renovación de forma ordenada y segura. Conservar es cuidar lo que está bien para avanzar y para innovar. No hay mayor responsabilidad que la seguridad. Proteger a los ciudadanos y garantizar su convivencia es la razón principal por la cual surgieron los estados. Una sociedad que pretende el progreso y el desarrollo requiere de un orden instituido que permita tramitar políticas públicas en pro del bien común. Es deber del Estado proteger la vida y todos los derechos de cada ciudadano definidos en el contrato social. Asimismo, proteger los intereses y la soberanía territorial definida por una sociedad basada en derecho. En ese sentido, la seguridad es un elemento central que garantiza el orden, los derechos y la tradición de las personas. Es la defensa de la soberanía, de los derechos individuales y colectivos que se alcanza la seguridad de los ciudadanos. Esa seguridad necesita estar acompañada de normas y procedimientos que a través de la justicia permiten la convivencia pacífica y la solución de los conflictos entre ciudadanos, así como el castigo ejemplarizante para quien atenta contra la vida y la honra y la propiedad de los demás miembros de la comunidad. Una nación que no ejerce la defensa de sus ciudadanos, de sus principios, de sus intereses, de sus territorios, estará sujeta a la voluntad de las decisiones externas, será subalterna a otras naciones o a decisiones que no le son propias, delegará a terceros la protección de sus derechos y en última su existencia dependerá de otros. Por supuesto, tener una perspectiva multilateral de comunidad de intereses globales, de alianzas estratégicas y comerciales es propio de estados modernos y vigorosos. Ser un jugador de buena fe en el concierto de las naciones fortalece las oportunidades y los potenciales de los que se dispone. Pero ello requiere una capacidad real de defensa de lo propio. Todas las naciones con influencia real en el mundo tienen una capacidad de defensa sólida frente a otros estados o frente a amenazas como el crimen transnacional y el terrorismo. La neutral Suiza, los nórdicos que tienen a Noruega y Dinamarca como jugadores relevantes en la OTAN, o a Suecia neutral como uno de los países con las mayores industrias y tecnologías militares más avanzadas en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, afirmó que la política de defensa estaba basada en una premisa simple: nunca comenzar guerras, nunca ser el agresor, pero mantener la fuerza necesaria para disuadir y defenderse de una agresión que permita preservar la libertad y la paz. Y luego reiteró que la existencia de la fuerza es el argumento más persuasivo que tenemos para convencer a nuestros adversarios de negociar seriamente y dejar de intimidar a ciudadanos y otras naciones. Sin justicia no hay paz, no hay convivencia, no hay democracia
Cuando la impunidad es el común denominador de todos los delitos, se rompe la confianza en las instituciones, se invita a las distintas formas de criminalidad a prosperar e incluso se lleva al ciudadano común a considerar que para resolver sus conflictos debe buscar su autoprotección, incluso imponer su voluntad. Esto solamente genera el desarrollo de la ley del más fuerte, contrario a la democracia, al respeto por los derechos de los demás, a la solidaridad y, si se quiere, a la ausencia de civilización. Es en la justicia donde reside el equilibrio y la equidad para cada miembro de una comunidad y donde se desarrolla el modelo de incentivos de respeto por los demás y sobre todo de orden justo. La ausencia de estabilidad en la justicia es el capital necesario para promover el empleo y el desarrollo. Cuando no hay seguridad, no hay tranquilidad, no hay estabilidad, no hay inversión, no hay empleo, no hay progreso social, hay caos y quedan en entredicho los derechos y las oportunidades. No reina el orden como elemento del proceso de desarrollo de una comunidad, sino la anarquía y los intereses criminales para favorecer una intención particular. Se impone la violencia y el crimen. Y desde una perspectiva política se buscan interpretaciones y justificaciones para validar la violencia y las actividades criminales, dejando de lado y prácticamente bajo subordinación a aquellos ciudadanos de bien que han apostado por el respeto institucional. No hay mejor política social que ofrecer a cada ciudadano la protección de sus derechos y la posibilidad de desarrollar su vida libremente, así como a las instituciones garantizarles la ejecución de sus políticas y planes en favor de los menos favorecidos. Y ni qué decir del papel de las empresas para asignar capital, actividades que generen empleo, riqueza, tributación y la posibilidad de innovar y crear. Una colombiana, un colombiano que siente miedo cuando sus hijos van al parque o al colegio, cuando al salir del trabajo tienen temor de ser asaltados, cuando cultivando la tierra se sienten doblegados y controlados por otros, cuando bandidos con cualquier brazalete o motivación política o económica les imponen su voluntad, cuando a una empresa le exigen parte de su trabajo como cuota de protección, cuando sienten que su vida está en peligro por transitar por las calles de su ciudad, se preguntan, ¿no deberían ser garantía para estar protegidos y tener derecho a la tranquilidad? Esa es la verdadera seguridad que claman los ciudadanos. La certeza que su vida y la de sus seres queridos no está en peligro. La certeza de que el fruto de su trabajo y esfuerzo no está en riesgo. La verdadera paz, la de la tranquilidad de cada persona. Nadie puede confundir orden y seguridad con autoritarismo y violencia. Todo lo contrario. Es precisamente en la protección y garantía de los derechos desde donde emana la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Es en el imperio de la ley que se establece la posibilidad de la convivencia y los alcances que cada ciudadano tiene, así como los derechos explícitos que le son propios. Es precisamente la manera de defender y garantizar la libertad inviolable que tiene una persona para desarrollar la vida. Con seguridad hay libertad. Sin seguridad se destruye la libertad de aquellos que no logran imponerse por la fuerza. En un lindo fragmento de la primera ministra británica Margaret Thatcher sobre el fin de la República de Atenas decía, abro comillas, al final, querían más libertad que seguridad. Ellos querían una vida confortable y perdieron todo, seguridad, comodidad y libertad. Cuando los atenienses no querían dar a la sociedad, sino que la sociedad les diera a ellos. Cuando la libertad que querían era libertad sin responsabilidad. Entonces Atenas cesó de ser libre y nunca más fue libre. Cierro comillas. Del Estado fallido a ejemplo mundial. Para final del siglo XX, Colombia se convirtió en el país más violento del mundo, con la mayor tasa de homicidios y un limitado control del territorio, con mafias y organizaciones terroristas ejerciendo poder y determinando el destino de los ciudadanos, en medio de la violencia y la incapacidad del Estado colombiano para ejercer plenamente sus funciones y responsabilidades, considerado un Estado fallido por diversos expertos y publicaciones internacionales. Fue un gobierno conservador y unas ideas conservadoras en gobiernos sucesivos
los que recuperaron a Colombia y la convirtieron en un ejemplo en el continente de avance contra el crimen, de victorias frente a los violentos, de restablecimiento del imperio de la ley, de protección a la vida y los derechos, de avance económico y, sobre todo, de avance social. El presidente Andrés Pastrana Arango concibió y lideró el Plan Colombia, un esfuerzo integral para recuperar la seguridad a partir de la legitimidad del Estado, como promotor y protector de los derechos humanos, del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de la inversión social y del principio de corresponsabilidad de gobiernos como el norteamericano y los gobiernos europeos en el problema mundial de las drogas. En la celebración de los 170 años del Partido Conservador hace un año, Pastrana dijo, abro comillas, es justo recordar que cuando me posesioné como presidente de la República, Colombia era un estado fallido. Mi antecesor no tenía visa para ir a los Estados Unidos. Teníamos un ejército en retirada. 4 años después, le entregué al presidente Uribe uno de los ejércitos mejor entrenados, un ejército a la ofensiva que arremetía contra las FARC. Y al final de mi gobierno, las FARC ocupaban un lugar destacado en la lista de organizaciones terroristas de las democracias más importantes del mundo. Cierro comillas. El drama de la última década del siglo anterior llevó a Colombia a la construcción de un consenso por la seguridad. En palabras del gran liderazgo que ejerció en el país el presidente Álvaro Uribe, seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista. El siglo XXI comenzó para Colombia con un consenso de diversas fuerzas políticas alrededor del orden y la seguridad como medio para la libertad y el progreso social. Este consenso se reflejó en un fuerte apoyo popular a los esfuerzos de seguridad y en diversas encuestas de opinión a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Con orgullo puedo decir que en reciente encuesta de cifras y conceptos mostró cómo se alcanzó el máximo apoyo a esas instituciones en 2014, en el ejercicio de mis funciones como ministro de Defensa. Esto se tradujo en un apoyo irrestricto de la bancada conservadora a todas las iniciativas que condujeron esos objetivos. Los impuestos al patrimonio, el incremento presupuestal, la defensoría militar, las reformas al Código Penal, las reformas constitucionales a la justicia penal militar, entre otras, fueron aprobadas con grandes mayorías en el Congreso de la República. Se crearon brigadas, batallones, fuerzas de tarea, bases aéreas, bases fluviales, policías metropolitanas, estaciones de policía. Llegaron aviones, helicópteros, buques, lanchas, carros de combate, vehículos, motos, sistemas de inteligencia y comunicación, así como hospitales, casas fiscales y beneficios salariales. Con estos esfuerzos continuos de fortalecimiento año tras año, las Fuerzas Armadas en 2015 alcanzaron su máximo nivel en pie de fuerza, tecnología, equipos y capacidades. Los resultados de la recuperación de la seguridad en Colombia tienen dimensiones históricas para el país y son hoy un caso de estudio a nivel mundial. Todas las cifras e indicadores de seguridad mejoraron de manera sustancial y sostenida en los primeros 15 años del siglo XXI. El homicidio se redujo de casi 30.000 homicidios anuales a cerca de 13.000 por año, es decir, en un 55%, evidenciando la defensa del derecho a la vida como prioridad. El secuestro pasó de más de 3.000 casos anuales a menos de 200 por año. Todas las formas de hurto y crimen se redujeron de manera constante. Los cultivos de coca alcanzaron su nivel más bajo al cierre de 2012 y final de 2013 con 48.000 hectáreas. Asimismo, se llevó al mínimo el potencial de producción del alcaloide y su incautación alcanzó el 50% de la producción. Este esfuerzo de 3 lustros secó las finanzas criminales y contribuyó al debilitamiento de todas las organizaciones. Los golpes a las estructuras del terrorismo y a las cabezas de todas las organizaciones fueron sucesivos y crecientes a través de los años. Muchos de estos individuos se escondieron en territorios de países vecinos para resguardarse de la ofensiva creciente y sostenida. Las capturas y las desmovilizaciones individuales y en grupo se dieron de manera permanente. Las operaciones decisivas abatieron sus principales estructuras. En el periodo 2011 y 2015, tiempo en que me correspondió liderar a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia, fueron neutralizados 55 jefes de las FARC, incluyendo como nunca antes al máximo jefe de esa organización, 21 del ELN, incluyendo a miembros de la Dirección Nacional en el país, y 42 jefes de bandas criminales, varios capturados en el exterior y extraditados. Que no haya duda, la derrota militar del terrorismo de las FARC se fundamentó en la destrucción de sus finanzas, de sus estructuras, de su material y de sus jefes. Solamente 3 de los 7 miembros del secretariado original
sobrevivieron, huyendo eso sí en el exterior, y solamente les quedó un tercio de los hombres que tenían al inicio del siglo. El avance en materia de seguridad trajo a Colombia el círculo virtuoso que se le presentó al país en 2006, en donde la inversión en seguridad traería estabilidad y confianza. Ello, inversión y empresa, así crecimiento económico y con ello tributación y programas sociales. La realidad es que la economía colombiana creció más que la mayoría de las economías emergentes a nivel regional y global. La pobreza y el desempleo se redujeron a la mitad. Colombia se convirtió en destino preferido de los inversionistas, así como poco a poco más y más turistas. La tasa de inversión pasó del 12% del PIB en 2000 a cerca del 28% del PIB para 2014. La recuperación paulatina de la seguridad sería la causa de los avances económicos y sociales más significativos en varias décadas en Colombia. Intenciones de paz, consenso de la seguridad roto y retroceso. Es y ha sido siempre un objetivo del Estado colombiano y un elemento central de la política de los últimos 50 años, construir la paz y la concordia entre todos los colombianos. Nada ha sido más esquivo para nuestro pueblo y nuestros gobernantes. Sin embargo, las condiciones para negociar un acuerdo con la principal amenaza armada a los colombianos, en ese momento las FARC, se generaron a partir del proceso de debilitamiento de esa organización, del fortalecimiento de las fuerzas del Estado y del apoyo popular al gran consenso de la seguridad. La negociación de un acuerdo de paz con FARC tenía sentido sobre la base que el Estado, dado el equilibrio de fuerzas, estaba en una posición de ventaja en la negociación. Si bien es cierto, ese grupo aún mantenía su retaguardia y apoyo del régimen Chávez Maduro, la realidad en territorio colombiano no los conducía a camino diferente a una negociación. Sin duda, el respeto por la dignidad humana habla bien de un Estado responsable, más aún cuando lo que se busca es acoger en la sociedad a quienes están por fuera de la ley. El problema está cuando se asignan beneficios superiores a los que tienen los demás ciudadanos a quienes cometieron graves delitos de lesa humanidad, o cuando se crean instituciones a la medida de una parte criminal con una orientación política afín a los intereses de una visión adversa a los de los ciudadanos del común, o cuando se decide abrir una ventana siniestra para que el narcotráfico, fuente de muchos de los males del país, encuentre el espacio para prosperar, o cuando se deja en condición de debilidad a las Fuerzas Armadas y se afecta su capacidad operativa y presupuesto, o cuando se desatiende por completo el principio básico democrático de la mayoría popular en un mecanismo de participación ciudadana. En este sentido bien nos ilustró el gran Álvaro Gómez Hurtado, cuando dijo, abro comillas, la divina voz del pueblo es la que debemos seguir y no la de las subametralladoras, cierro comillas. En Colombia se hizo lo contrario. Reagan decía que no hay seguridad, no hay protección en el apaciguamiento del mal. Parafraseando a la dama de hierro Margaret Thatcher, decía, por cada pacificador idealista dispuesto a renunciar a su propia defensa en favor de un mundo sin armas, hay por lo menos un violento ansioso de explotar las buenas intenciones del otro. El pueblo colombiano siempre ha querido la paz y merece la paz, aunque los acuerdos de La Habana presentan avances y elementos para construir y mejorar, porque nadie está dispuesto a volver al pasado. Lo cierto es que por conveniencias políticas, por afanes, por intereses, por división de la sociedad colombiana, no se negoció bien y en consecuencia hay acuerdos, pero no hay paz. Y de hecho, se crearon condiciones para que hoy estemos en un escenario de deterioro de la seguridad en los territorios, de deterioro en la percepción de seguridad en las ciudades y los pueblos, de sensación de impunidad en todos los delitos y con el quiebre del consenso de seguridad que tanto contribuyó a los avances económicos y sociales. El Papa Juan Pablo II nos señala, abro comillas, que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz, si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. En la perspectiva nacional, el doctor Álvaro Gómez nos previno sobre la gravedad de la impunidad frente a graves delitos y la consecuencia que trae para la confianza y estabilidad social cuando dijo, hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales. La reducción del presupuesto en seguridad y defensa en los últimos 5 años
trajo como consecuencia la incapacidad para retomar territorios que dejó la guerrilla en la pérdida de capacidades operativas y de inteligencia. La reducción del pie de fuerza de las Fuerzas Armadas en cerca de 70.000 hombres expone también a las ciudades a un deterioro en la seguridad local, lo cual tiene un efecto en el sentimiento ciudadano. Pero quizá la peor herencia que dejaron las concesiones otorgadas fue el crecimiento y la prosperidad de las economías ilegales. Las hectáreas de coca y la producción de cocaína se multiplicaron por 4 entre 2014 y 2018. El narcotráfico, la minería ilícita de oro y coltan y el lavado de activos criminales han vuelto a ser fuente de violencia, control territorial y corrupción en la geografía nacional. Lo advertimos desde el Ministerio de Defensa. Y no solo no fuimos escuchados, sino que las concesiones fueron crecientes. En lugar de terminar los esfuerzos de años, la tarea quedó a medio hacer. Y hoy el escenario es aún más complejo. Prácticamente, no hay municipio en donde el microtráfico no esté atormentando los barrios y las familias. Con preocupación todos los días se evidencian videos terribles, asaltos violentos contra ciudadanos indefensos. El control que ejercen las diferentes bandas criminales en varios territorios del país ha acelerado la violencia caracterizada por masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamiento. La idea de una justicia inoperante y los efectos perversos de la pandemia del COVID-19 en desempleo y creciente pobreza han coincidido con grandes casos de violencia urbana en las esquinas o en el transporte público, como en Bogotá, los casos de hurto en Transmilenio y asesinatos que tienen en vilo a la sociedad entera. El aprovechamiento violento de la protesta social legítima a través del vandalismo o de células con acciones de terrorismo resulta grave y preocupante. La limitación de personal y capacidad operativa de las instituciones castrenses afecta el entrenamiento, los estándares de comportamiento y profesionalismo y causa graves errores con violaciones inaceptables a los derechos humanos de ciudadanos que causan repudio y pérdida de legitimidad y que hoy han llevado el peor registro de respaldo ciudadano a nuestras Fuerzas Armadas en varias décadas. Hoy no se puede subestimar el papel del régimen de Maduro y de otras potencias extrarregionales que tienen como objetivo debilitar la democracia colombiana. Por un lado, acogiendo y promoviendo a quienes con violencia calculada están aliados con agendas políticas locales. Con el uso de redes sociales y medios electrónicos pretenden desinformar y promover el caos. Y de otra parte, la participación de ese régimen en las economías criminales ha crecido para su propia subsistencia, así como la participación en el negocio de narcóticos de los carteles mexicanos en el territorio nacional. Finalmente, la anarquía en las regiones de grupos armados que se disputan control de negocios criminales, control del territorio e incluso control de las comunidades ante la diversidad de grupos armados y bandas de distinta índole, dificulta la acción de la fuerza pública y deja a los ciudadanos en situación de indefensión, incluso ante criminales de poca monta. Hoy hay FARC, hay retaguardia FARC, hay disidencia FARC, hay ELN, hay caparrapos, hay clan del Golfo, hay puntilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Este escenario no es menos cierto en ciudades y pueblos donde pandillas y delincuentes comunes tienen bajo miedo y zozobra a las familias. Para quienes promovieron los acuerdos de La Habana como política para alcanzar la paz, presumo mala fe de quienes aprovecharon la situación para desarrollar una alianza que pretende alcanzar el poder para sus fines, no la paz de la nación. Pero creo firmemente en las buenas intenciones de muchos que participaron. Sé de la buena fe de las bancadas parlamentarias que confiaron en que era una solución. Pero como bien lo señaló el premio Nobel Milton Friedman, comillas, uno de los grandes errores es juzgar políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados, cierro comillas. El resultado hoy es que el país no está en paz. La polarización es mayor que nunca. Las actividades criminales de narcotráfico y minería ilícita crecieron. Las Fuerzas Armadas se debilitaron y la sensación de impunidad en todos los delitos es creciente. La permisividad y justificación de la violencia es una agenda política. Seguridad no es un fin, es un medio para el progreso social. El año 2020 se ha presentado para la humanidad como el mayor reto en los últimos 100 años. La pandemia del COVID-19 ha arrasado con vidas, empleos y con el progreso económico y social. El populismo y el crimen ven en este escenario la oportunidad de promover el caos para alcanzar sus intereses siniestros. 2 puntos. Poder para destruir la democracia
y dinero para alimentar el ciclo de violencia. Esto simplemente no lo podemos permitir. No le puede pasar a Colombia. Ahí tendremos que estar unidos para enfrentar a las fuerzas del mal, la corrupción y la violencia, que ven el espejo de la anarquía y la destrucción de las instituciones como su verdadero modelo. Modelo que, a propósito, siempre ha fracasado para las personas, las familias, las naciones, la sociedad entera. La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje para defenderla, decía el gran estadista ateniense de la antigua Grecia, Pericles. No permitamos que ideologías extremas y alianzas desde la corrupción y la violencia nos quiten la libertad y las oportunidades de desarrollar nuestro futuro. Las medidas de cuarentena y apertura limitada de la economía han favorecido las estadísticas en los temas de seguridad este año. La mayor parte de cifras muestra una caída en todos los delitos en general, incluyendo el homicidio. Por supuesto, el encierro ayuda, le quita oportunidades al delincuente y la falta de denuncia también. Pero los casos de crímenes por robo de bicicletas y celulares, los homicidios múltiples o masacres cometidas en varias zonas rurales del país y los videos que a diario se ven por redes sociales y medios masivos han deteriorado la percepción de seguridad y han llenado de preocupación a la ciudadanía. Esto se refleja en todas las encuestas que se han publicado en las últimas semanas. En la encuesta de Guarumo, la seguridad aparece como la principal preocupación de los colombianos con el 26%. La encuesta Gallup señala que el 89% de los colombianos considera que la inseguridad está empeorando y muestra a las fuerzas militares y de policía con la peor imagen en 20 años. Lo digo para mi dolor. La pandemia ha cobrado a esta altura la vida de 35,000 colombianos y sigue presente haciendo estragos. Para cierre de 2020 se estima una contracción de menos 8% del Producto Interno Bruto, siendo la peor contracción económica de nuestra historia. Esto ha derivado en un crecimiento del desempleo. Si bien es cierto, se observa una recuperación mes a mes desde mayo, el final del año dejará cerca de 4 millones de desempleados, con un incremento del 50% respecto al año anterior. Las tasas de desempleo de jóvenes y de mujeres son las más altas. Esto nos debe preocupar y está generando un delicado efecto social y de desesperanza. Y lo peor, deriva en un incremento de la pobreza. Pasaremos de 27% de la población por debajo de la línea de pobreza a cerca del 36%. Permítanme decirlo. En tan solo un año, esta situación nos ha hecho perder una década completa. Decía el doctor Gómez Hurtado, la pobreza circundante es un reproche, no nos debería dejar dormir. Decía también que la revolución social tenemos que hacerla. Y también que desde la dirección del Estado, con planeación democrática, se debe derrotar la pobreza, porque la pobreza entristece la patria. Y francamente, alimenta las fauces del populismo y de la violencia. Hay que decirlo con claridad. La seguridad no se construye solamente desde la capacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas a la sociedad, ni desde la justicia para castigar a quien lo merece. Por supuesto que la seguridad y la justicia son un medio para el bienestar y no un fin. Todo lo contrario de lo que ocurre en regímenes totalitarios que nos quieren importar. Hay una clara simbiosis entre seguridad y bienestar. Sin la una no hay la otra. Se requiere un claro equilibrio y apoyo mutuo. La seguridad se construye desde el progreso económico, desde las políticas de equidad social, desde la educación para el trabajo, desde la prosperidad colectiva, desde el bienestar de cada familia, desde la lucha contra la pobreza, desde la construcción del bien común, desde el empleo y el emprendimiento que genera ingresos, desde la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, desde la creación de la riqueza, desde la formación cívica y en valores. Hoy más que nunca debemos establecer el consenso nacional sobre la creación de empleo como gran prioridad de nuestra sociedad, de la lucha sin cuartel contra la pobreza. Todos los sectores debemos unirnos para crear más puestos de trabajo y de mejor calidad, para aspirar a cerrar brechas y ampliar los ingresos de las familias colombianas. Reagan decía que una economía fuerte es esencial para el bienestar y la seguridad. Y la señora Thatcher decía jocosamente, abro comillas, nosotros los conservadores odiamos el desempleo, cierro comillas. Este es un tema que debe unirnos sin ningún sectarismo.
Se requiere un paquete de políticas agresivas y efectivas en este frente. No podemos quedarnos cortos. No tengo duda que la moneda sana y el equilibrio fiscal son valores fundamentales para la estabilidad económica. Pero si no tomamos medidas rápidamente que creen empleos y le den respuestas sociales a los más necesitados, no habrá democracia que cuidar en unos años, pues el populismo feroz hará de las suyas. La teoría económica ha mostrado unos parámetros en los que más probablemente se mueven las naciones hacia el desarrollo. Creo en ellos y creo que hay que cumplirlos. Pero en la calle, en los barrios, millones de personas entienden la economía desde el ingreso digno, que da el trabajo duro para educar a los hijos y vivir en paz, con la posibilidad de llevar una vida honesta con sus propios medios, con la posibilidad de ahorro para los periodos de tormenta, con la posibilidad del pago de todas las obligaciones que cada uno tiene y con el respeto a las instituciones. A ellos, a esos colombianos, es a los que hay que darle respuesta. En ese sentido, tengo algunas ideas concretas. Primero, un plan de educación para el trabajo gratuito con entrenamiento y reentrenamiento con enfoque digital. En las personas de menores ingresos se debe ofrecer un estipendio condicionado similar al de Familias en Acción. Esto es diferente a la tesis de educar por educar o educar en ideologías extremas. Nadie puede crear una sociedad con educación estatizada y de régimen totalitario, donde los médicos son esclavos de la política exterior, los ingenieros son taxistas y el servicio de aseo, y personas con múltiples profesiones se dedican a la prostitución porque no hay más opciones. Segundo, ingreso mínimo garantizado para todas las personas en edad de pensión, incluyendo aquellos que no alcanzan a ahorrar. Esto es un deber moral de la sociedad. Ni los niños, ni los discapacitados, ni los ancianos pueden en ningún caso estar desprotegidos o en la indigencia. Ese es un principio básico de la visión conservadora de solidaridad. Tercero, extender el ingreso solidario creado por el gobierno hasta 18 meses, de modo que nadie deje de tener en esta crisis un plato de comida en la mesa familiar. Cuarto, un gran plan de inversiones en infraestructura, vivienda de interés social, conectividad, vías terciarias e industrialización del campo, incluyendo la compra de cosechas campesinas a aquellos que no estén en negocios ilícitos, minería responsable y sostenible como en Noruega, Canadá o Australia, y en la estructuración de zonas económicas especiales estilo Singapur, Corea o China para atraer compañías de clase mundial. Es muy importante motivar la cultura anticontrabando por el daño que le hace a la industria nacional, así como sin pena promover la compra y el consumo de bienes nacionales. Así se salvan y crean empleos. También se requieren reformas que den estabilidad jurídica y motiven la inversión nacional e internacional. Esta visión coincide con la de extraordinarios economistas como Juan Carlos Echeverry, Hernando José Gómez y Luis Alberto Moreno. Por supuesto que tiene un costo fiscal y es necesario acudir a la oportunidad que da el momento actual a nivel global para tomar recursos frescos de endeudamiento en un marco de estabilidad financiera. Pero sin duda atraerá inversión privada, motivará capitales internacionales y generará millones de empleos de calidad, con lo cual crecerá la economía más rápido a tasas del 6%, y así los niveles de deuda podrán regresar a niveles inferiores al 40% del PIB en pocos años. Pero lo más importante, se daría respuesta a las necesidades de millones de colombianos que lo necesitan, blindándolos del desastre populista y de la mediocridad que muchos promulgan, hablando pero no haciendo. Es mejor el mensaje claro de la administración del presidente Pastrana en Bogotá, diciendo y haciendo. La seguridad no solo se constituye como un activo necesario para amenazas armadas, también es necesario pensar en los nuevos retos que el siglo XXI está evidenciando para todos. Los retos en el campo cibernético y de las redes sociales implican capacidades de ciberseguridad que den protección y respuesta a la infraestructura crítica frente a gobiernos adversarios, el crimen organizado y el cibercrimen que afecta a los ciudadanos. La pandemia ha demostrado su impacto y lo cierto es que no será la última. Se necesita preparar el sistema de salud para estos retos. Participar en los esfuerzos de ciencia y tecnología a nivel global se convierte en un deber y una oportunidad. El cambio climático es una realidad incuestionable. Los estragos que causó el huracán Iota en nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia, o las inundaciones de Chocó y el resto del país,
implica una política de conservación medioambiental, en donde, por ejemplo, el trabajo que realizan conservadores de vida, con el senador Juan Diego Gómez a la cabeza, es fundamental. De otra parte, los desastres y emergencias naturales requieren un modelo de gestión de riesgo y emergencias efectivo, bien dotado, con capacidad de obras preventivas, de aseguramiento financiero ante los riesgos que se pueden estimar y de respuesta humanitaria ágil y en tiempo real. Acciones y políticas para recuperar la seguridad para bien de todos. Colombia necesita recuperar el terreno perdido en seguridad y sobre todo volver a construir el consenso en seguridad que tanto bien le hizo al país en la reducción de violencia, respeto a los derechos, crecimiento económico y reducción de la pobreza. Sin duda, un respaldo a nuestras fuerzas militares y a nuestra policía es fundamental. Ellos, en medio de las dificultades, todos los días se enfrentan a los violentos. Debo recordar que hoy fueron asesinados 2 soldados de Colombia y 2 fueron heridos en la zona del Catatumbo. También creo que es evidente el compromiso, afecto y liderazgo que el presidente Duque tiene frente a estas instituciones. Adicionalmente, es necesario adelantar una serie de reformas y herramientas de política en seguridad, defensa y justicia que contribuya al bienestar de todos los colombianos. Estoy seguro que con el liderazgo del presidente de la Cámara, el doctor Germán Blanco, y toda la bancada del Senado y de la Cámara, se podrá avanzar en esta agenda. Primero, Ley de Seguridad y Defensa. Esto con el ánimo de convertir de una vez por todas este tema en un asunto de Estado, más allá de los gobiernos de turno, que garantice el proceso de planeación de la seguridad desde el nivel local hasta el nivel nacional, que establezca un sistema de identificación de amenazas y de respuestas con los recursos requeridos en equipos, entrenamiento, pie de fuerza y tecnología. Este tipo de proceso anticipa los riesgos, garantiza la coordinación y crea respuestas y acción frente a las diferentes amenazas. Segundo, Ley de Protección a la Protesta Social Pacífica. Como derecho de expresión esencial en nuestra democracia, es necesario impedir que sea tomada por el vandalismo o tomada por intenciones de carácter terrorista que atenten contra el interés general y vayan en detrimento del interés común. Tercero, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Es una prioridad. La policía debe incrementar su pie de fuerza en cerca de 40.000 hombres en los próximos 10 años para tener los estándares similares a los que recomienda Naciones Unidas. Aún tenemos tasas de homicidio de 24 por 100.000 habitantes, lejos de las de países de la región como Chile, Argentina o Perú, que están en un dígito, y ni qué decir de las democracias europeas. Es importante en esta norma dar a los alcaldes y gobernadores facultades para financiar el incremento del pie de fuerza en el nivel local bajo los criterios de la Policía Nacional, así como definir sobretasas que financien el fortalecimiento de la rama judicial en el nivel local y poder tener más tecnología de vigilancia, más inteligencia para desarticular la criminalidad. Cuarto, Plan Plurianual de Defensa Nacional a 10 años. Las fuerzas militares de Colombia para proteger la soberanía, en particular nuestros mares, incluso ante fallos que pueden cercenar nuestra territorialidad y disuadir malas intenciones de vecinos y potencias extrarregionales en nuestras fronteras, necesitan capacidades. Los impuestos al patrimonio nos permitieron avanzar en equipos para proteger al país de amenazas criminales internas y en algunos programas estratégicos. Pero todo esto se abandonó a partir del 2015. Necesitamos un plan de inversiones para renovar la flota de aviones de superioridad aérea, un sistema de defensa aérea, completar los equipos navales y los planes de fabricación de buques en el país, completar el programa de vehículos blindados de combate y hacer inversiones sustanciales en ciberdefensa e inteligencia. Esto sin duda redunda en golpes al terrorismo, al crimen transnacional y sobre todo eleva la efectividad en el control territorial que le da seguridad a los colombianos. Quinto, Ley Estatutaria de Justicia Penal Militar. El Congreso de la República, con el liderazgo del Partido Conservador, en 2 ocasiones nos acompañó con una reforma constitucional que incorpora a la justicia militar y policial el derecho internacional humanitario para la investigación y juzgamiento de miembros de la fuerza pública. Desafortunadamente, la ley estatutaria que daría claridad a todos los asuntos, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia militar, nunca se ha tramitado, haciendo inane el esfuerzo legislativo de hace unos años y dejando desprotegidos y llenos de dudas y vacíos jurídicos a nuestros militares y policías a la hora de enfrentar
a los enemigos del pueblo colombiano. Sexto, reforma la justicia con enfoque antiimpunidad. Nada preocupa e indigna más a los colombianos que la impunidad en crímenes de lesa humanidad, delitos comunes y el cáncer de la corrupción. Las encuestas reflejan una mínima credibilidad de la rama judicial. Quizá se explica porque de cada 100 homicidios, escasamente se resuelven judicialmente 28 homicidios en el país, es decir, 72 quedan sin resolver. Cuando se revisan delitos como el hurto, la extorsión o la violencia sexual, no solo hay subregistro, por ausencia de denuncia, dada la sensación de inoperancia, sino que el porcentaje de casos resueltos es aún inferior. Se necesita una reforma que cree procesos expeditos, que despolitice la justicia y engrandezca su importancia en la democracia, un esfuerzo moralizador que implique castigos severos frente a los casos de corrupción de la misma rama judicial. Séptimo, reforma carcelaria y penitenciaria. El país necesita más cárceles y con un régimen que exija disciplina castrense al interior, así como obligación a trabajar de los internos. Hoy no son centros de resocialización, sino escuelas del crimen. Esto implica recursos e implica privatizar, en los casos que sea posible, la operación, mas no la responsabilidad. Octavo, reforma las instituciones de los acuerdos de La Habana. Cuando algo no está bien, hay que corregirlo, hay que mejorarlo. Más allá de los errores, regresar al pasado o congelarnos en la historia sería un error. Lo más apropiado es mejorar lo que hay, minimizando los sesgos políticos e ideológicos que algunos señalan tienen esas instituciones. En ese sentido, un paso en la dirección correcta sería crear sala especial para agentes del Estado, con magistrados escogidos sin los sesgos actuales. Asimismo, la Comisión de la Verdad debe integrar al menos 5 nuevos comisionados que conozcan el conflicto desde las fuerzas institucionales. Por supuesto, sería importante que quienes representen curules a nombre de grupos armados en ningún caso estén vinculados a crímenes de lesa humanidad. Hay que entender que lo que hizo Colombia en ese sentido no se ve en ninguna otra democracia en el mundo. Es absurdo. Esto contribuiría a avanzar, a no quedarnos estáticos, a no dar reversa, pero sobre todo a tender puentes de la necesaria reconciliación que necesita el país. Noveno, Centro de Cooperación Internacional para la lucha contra el crimen transnacional. Este centro debe tener un carácter multidimensional que contribuya a la lucha contra el crimen y a la preservación de la democracia en el continente y a nivel regional. Tenemos que aprovechar la llegada del presidente electo Joe Biden, quien tiene aprecio por el país y quien tiene compromiso con Colombia a través del Plan Colombia. Estoy convencido que el diálogo y la construcción de consensos contribuyen a soluciones para mejorar la vida de los colombianos. Es el deber de los partidos políticos y de los diferentes actores de la sociedad civil. Algunos intentan dogmatizar todo y así descalificar a cualquiera que no esté subordinado a su punto de vista, disfrazado de ropajes de izquierda, de centro o de derecha. Los problemas de las personas no tienen colores, ni tienen esos ropajes. Los problemas de las personas son reales, no se resuelven con retórica, con hinchadas o con fantasías, sino con planes efectivos y acuerdos políticos para desarrollarlos. La gente no quiere más engaños y menos quiere sectarismos. Soluciones, no pasiones. Acciones, no revoluciones destructivas. Decía el presidente Misael Pastrana Borrero, abro comillas, la verdadera revolución no es la que destruye, la que lleva al caos y a la anarquía, sino la que edifica. Cierro comillas. Creo que el país necesita construir al menos consensos en 3 frentes en los próximos meses para avanzar. Primero, el consenso del empleo y de la red de apoyo social. Segundo, el consenso de la no impunidad y la seguridad. Tercero, el consenso sobre la reconciliación nacional. Nuestra democracia y nuestras instituciones se deben fortalecer. No podemos permitir que las sigan debilitando en detrimento del destino de los colombianos. No les podemos dar ese gusto a quienes tienen ese interés. El pueblo colombiano merece que nos juguemos a fondo por ellos, por tener la patria que reza la oración, una grande, respetada y libre, donde todos tengan la posibilidad de soñar
y tener las oportunidades para realizarlos, para realizar esos sueños, sin miedo, con seguridad y en paz. El ayer ya pasó. Enfoquémonos en las necesidades y retos de hoy y mañana, ante todo el bien común, ante todos los colombianos, ante todo Colombia. Muchas gracias.